Bienvenido, subsecretario. Me parece de altísima relevancia la discusión que está dando el día de hoy, sobre todo porque nuestro país no está en una situación en donde la gobernabilidad sea precisamente su sello. Tenemos movimientos sociales en todo el país, y no solo de maestros, de campesinos, de indígenas, de jornaleros, de obreros, por una razón que el gobierno de la República se niega a aceptar. El informe de la CEPAL, México, el único país de América Latina que no redujo sus niveles de pobreza. ¿Cuál es el caldo de cultivo más idóneo para la insurrección social? Pues la desesperación, cuando no se le puede dar a los hijos lo más elemental para sobrevivir. Ese es el asunto. Cuando discutimos la reforma educativa, se los dijimos, se va a crear un Frankenstein. ¿Por qué se va a crear un Frankenstein? Porque jamás se puso en el centro del debate si el sistema educativo era la aspiración que tiene el pueblo de México de él, o no era la aspiración que el pueblo de México tiene de él. Por supuesto que el diagnóstico jamás se quiso hacer. Lo dijimos en su momento. ¿Por qué fracasó la Alianza por la Calidad Educativa del Bester? Pues precisamente porque solamente quieren hacer masacotes, quieren hacer Frankensteins. Tú ponle aquí un remiendo, acá ponle la cabeza cuadrada, ponle el brazo más chico, ponle el otro brazo, nada más la mano que salga del hombro, y el resultado ya lo vimos. Incorporamos un concepto fundamental en el artículo 3, educación de calidad. Como educador les digo que en las condiciones actuales es imposible que este concepto se pueda llevar a la práctica. Imposible. No son los profes, es la violencia institucional en contra de los niños de México. Aquí está mi compañero Eviel, de uno de los estados más pobres de México, Oaxaca. ¿Qué es lo que hacen los niños en Oaxaca? ¿Cómo cuántos no van a la escuela? Porque no tienen para la cuota, que no tienen para los uniformes, que no tienen para los útiles escolares, que no tienen para el 10 de mayo. ¿Cuántos? Miles y miles y miles. Es necesario que se reflexione sobre eso. La educación de calidad, imposible que se logre si no se toma esto en cuenta. Por supuesto que no podemos coincidir con los compañeros que aprobaron la reforma educativa por las siguientes cuestiones. La educación de calidad es una falacia. Imposible que se logre en las condiciones actuales de este país. ¿Qué se trató en la otra parte de la reforma educativa? Pues cuestiones laborales, hasta el cansancio se los dijimos. Ingreso, promoción, permanencia. El propio artículo 3 de nuestra Constitución lo hicieron un Frankenstein. Se les olvida que el constituyente del 17 fue muy puntual en el análisis temático de la Constitución. Estos temas habría que tratarlos, lo dijimos hasta el cansancio, en el artículo 123, en el reglamento de las condiciones generales de trabajo de la SEP, en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, entre otras legislaciones que se atienden de esos temas. Se juró por los que votaron a favor que habría un respeto a los derechos constitucionales de los maestros. Insistimos en que la evaluación no era la alternativa en la forma que estaba planteando para resolver los problemas de la educación. Lo dijimos, es una evaluación punitiva, sancionadora. Ningún pedagogo, y les juro aquí, bajo protesta de decir verdad,
que he leído a un buen número de pedagogos de México y de fuera de México, no recomiendan eso. Solamente a los que votaron a favor se les ocurrió que la evaluación, dice mi amiga Marcela, bueno, pues es que si el profe no va a las clases, hay que cortarle la cabeza. No coincidimos con eso. No son evaluaciones, son exámenes. Una evaluación es toda una serie de rasgos que tienen que tomarse en cuenta para ver si el alumno tiene aprendizaje significativo, para ver si el alumno está listo para enfrentarse a los problemas que le plantea la vida, para ver si el alumno ha logrado abatir el rezago que trae de la sociedad en la escuela. En materia, por ejemplo, de violencia, aquí vamos a ver la ley con el tema de la violencia escolar, pero no se toma en consideración absolutamente nada de esto. Interés superior de los niños. Yo les quiero decir respetuosamente que el interés superior de los niños tiene que ver con la alimentación. Según la CEPAL, a más de 10 millones de infantes de este país se les niega el derecho a la alimentación. Revisen los informes de la CEPAL. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una institución prestigiosa de la Organización de las Naciones Unidas. Yo no sé cómo está la infraestructura en sus estados, la infraestructura educativa, pero cuando menos en Morelos está para llorar en un porcentaje altísimo. Se los dice un educador, no puede haber proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente si las condiciones en las que enseña el maestro no son las más adecuadas. El tema de la iluminación, el tema de la acústica, el tema, todo lo que tiene que ver con la infraestructura física, los derechos de los niños, pues hay que dárselos, yo coincido. Muchos son excluidos del sistema educativo nacional. Ahora los profes no tienen derechos. Hasta pareciera que estoy escuchando un discurso, lo digo muy respetuosamente, de los científicos que trabajen aunque se mueran. Tienen derechos, Marce, históricos. Los maestros tenemos derechos históricos que hemos conquistado a partir de las luchas sociales que hemos dado para tener seguridad social, para tener un salario digno, para tener un horario adecuado, para que nuestra familia también tenga ese derecho de vivir bien. No solamente trabajo, no, el trabajo tiene que ser bien remunerado para que el profe pueda rendir. Los derechos adquiridos, una violación sistemática en esta ley, el artículo 9 y el 14 transitorios, por ejemplo, es una violación sistemática. Los profes que tenían su comisión como directivos, siendo docentes, ¿a poco se les respetó eso? A poquísimos, cuando menos en Morelos, el 100% de los maestros que estaban comisionados con 3, 4, 5, 6 años, y es importante, subsecretario, que se revise eso, de manera alevosa les quitaron su comisión, cuando la ley dice en el artículo 9 que en cuanto la Secretaría de Educación Pública convoque a exámenes, el maestro que está comisionado se evaluará. Y si acredita, entonces se le da la plaza definitiva. Y si no acredita, entonces regresa, como bien dice el subsecretario, al nivel anterior. El artículo 14 menciona que los maestros que no tengan plaza, pero que estén comisionados, se les dará la oportunidad de hacer un examen y si acreditan, definitiva. Subsecretario, yo sí quiero plantearle que estas cuestiones se revisen. Hoy se trató un tema importante en el Senado de la República que tiene que ver con los consejos de participación social. Por supuesto que los impulsamos en el 92 desde las bases magisteriales, porque veíamos que era necesaria la participación social en educación. Pero ¿cuál es el problema? Hoy lo dijimos, que todo se politiza. Los puros cuates a los consejos de participación social, y no importa la educación, lo que importa es seguir teniendo fuerza para mantener el régimen político que le conviene al que está en el poder. El tema de las normales, por último, si es necesario que se revise este tema, subsecretario, porque
los compañeros estudiantes de normales están en una situación muy complicada por los niveles de pobreza en que se preparan, y que es importante que tanto el Gobierno de la República como el propio Senado revisemos esas condiciones para que las normales sean un faro guía de la educación en México y no una situación de lástima por la forma en que se desarrollan los estudiantes. Muchas gracias, presidente.